Vamos a orar para poner este tiempo en manos, pues, de Dios, ¿ok? Pues, Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Te damos gracias por que tú nos guardas, Señor, porque tú nos cuidas, porque podemos estar en una clase más, Señor. Permítenos aprender más y más de tu palabra, Señor, y que cada alumno que va a presentar su predicación el día de hoy, Señor, que tú hables a través de cada uno de ellos, que tú des paz y tranquilidad y que ellos sepan el regalo y la bendición que es poder compartir tu palabra, Señor, que no sea algo que los estrese y los preocupe, Señor, sino que ellos puedan descansar en ti y que hables tú, Señor, a través de cada uno de ellos. Te doy gracias por cada alumno, Señor, porque yo sé que ves sus corazones, Señor, y el esfuerzo que están poniendo, Señor, en cada clase, que todos tenemos tal vez trabajo, cosas que hacer en casa, Señor, pero sabemos que nada de lo que hacemos para ti, Señor, es en vano y que cada cosa que invertimos tiempo, Señor, en tu palabra, en aprender más de ti, pues son cosas que al final dan su fruto, Señor, y son de bendición para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, por corazones dispuestos a seguir aprendiendo más de ti, Señor, y que tú los sorprendas el día de hoy, Padre. Te damos muchas gracias, te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Les había dicho que eran de 5 a 7 minutos, ¿verdad? Sí. Lo que tenían. Ok. Este, voy a sortear para ver quién es el que empieza. Y la asistencia del día de hoy es que cada uno de ustedes obviamente haga apuntes de las predicaciones de sus compañeros y al final de la clase me lo tienen que enviar o mañana, ¿ok? Esa va a ser este, su asistencia el día de hoy, ¿ok? Bueno, vamos a ver quién va primero. Ay, Cristóbal no está. Mayra. Hola, oye, pero yo tengo una presentación pequeñita. Ok. Sí, pero ¿te la mandó? Sí, ¿quieres compartirla tú? Ah, bueno, a ver, no sé compartir, pero a ver, ahorita la mando. Si no, si quieres, mándamela y A ya ver, yo. deja ver si puedo, porque, Sí. a ver, aquí la voy a abrir. Mm, mm, Pero ahí creo que se ve, no sé. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Mayra Turrubiates y bueno, pues me da mucho gusto, ¿verdad? Que nos dan la oportunidad, bueno, de compartir, bueno, pues esta palabra de Dios. Mi prédica se llama ¿Cómo se obtiene la salvación? No puedo. No puedo. Bueno, dice llénate de gozo. Bueno, durante esta enseñanza vamos a poder identificar y aplicar los 3 pasos para obtener la salvación que Jesús nos regala para poder gozar de la vida eterna. Vamos a empezar, ¿verdad? Bueno, pues recordando un poquito que Dios creó a un hombre y una mujer a su imagen y semejanza, inocentes, con una relación estrecha de amistad de él. Sin embargo, al ser seducida, ¿verdad? Por la serpiente, Eva, y bueno, posteriormente Adán, la naturaleza de estos dos seres se hizo caída. Al haber desobedecido, tuvieron que sufrir las consecuencias de sus actos y por orden de Dios salieron del jardín de Edén. A pesar de que nos puede parecer un tanto injusto por parte de Dios, nuestro Padre nunca nos abandonó, ya que si bien es cierto los echó del jardín, también lo es que los echó, pero los vistió antes de pieles de animales para cubrirlos de las inclemencias.
Es de destacar que aún y con todo esto, Dios tenía un plan para la humanidad, pues Él es un Padre bueno que se ocupa de sus hijos y que para nada quiere que se pierdan. Para eso, desde el principio, hace una promesa que se encuentra en Génesis 3:15, que a la letra dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí, bueno, es Dios, ¿verdad? Hablándole a la serpiente, que habrá un ser capaz de derrotarlo para siempre. Esa es la promesa que Dios nos tuvo desde el inicio de pues de todo esto que estábamos viendo en la historia. Dice, bueno, ahora bien, debemos considerar que debido a este hecho en que los seres humanos fueron echados del jardín del Edén, nuestra naturaleza, que era inocente, cambió a una pecadora, a una naturaleza caída. Es por eso que ya hemos nacido con la tendencia al pecado y que eso nos aleja de Dios. Recordemos que el pecado trae consigo la muerte espiritual. A pesar de eso, no todo está perdido. Aun y cuando tú y yo somos pecadores, como se mencionó anteriormente, Dios tiene un plan perfecto, que ya tenía, anteriormente un plan para redimir a toda la humanidad. Y fue que mediante su máxima expresión de amor hacia nosotros, es que envió a su único Hijo amado para que muriera en la cruz y por su sangre fueran pagados todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y todo quien él creyera tuviera vida eterna, tal y como se menciona en Juan 3:16. ¿Verdad? Creo que eso es un versículo que nosotros tenemos que tener siempre muy también pues en nuestra mente, en nuestro corazón, porque esa es la base de nuestra creencia. Jesús murió por nosotros en obediencia a su Padre. Sin embargo, tenemos que detenernos a reflexionar en estas últimas palabras, es decir, lo que decíamos de Juan 3:16. Si bien Dios ama a toda la humanidad y tiene una gran misericordia por todos, no todos podemos obtener ese regalo de la salvación, ya que nos pide ciertos pasos a seguir. O sea, no hay una discriminación como tal, pero sí tenemos que cumplir, bueno, pues por decirlo así, ciertos requisitos. Tal como lo dice en su palabra en el libro de Romanos 10, del 8 al 10, que dice a la letra, que esto es nuestra base, ¿verdad?, de esta prédica. Dice, más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que traemos, que debemos confiar en Dios. Pues ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor. Dios nos salvará. Y bueno, pues de manera simplificada, ¿verdad? Se puede puntualizar que para obtener la salvación y tener la vida eterna, entonces debemos seguir los siguientes pasos. Aquí vamos a irlos desglosando un poco. Número 1, nos dice la palabra que es confiar en Dios. Es decir, aquí es importante puntualizar que es necesario depositar nuestra fe en Él, ¿verdad? Acuérdense que la fe es algo que no se ve. Dice creer en sus promesas, serle fiel, ¿sí? Aún y cuando no comprendamos sus planes, ¿verdad? Nosotros tenemos que depositarnos, ¿verdad? En Dios totalmente. El paso número 2 nos dice que es confesar con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. Aquí es importante también decir que Dios quiere que vivir en nuestro corazón y nos manda a que Él debe ser el primero en nuestra vida. Aquí quiero recordar un pasaje que es Lucas 6:45, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, que nosotros tenemos que tener pues en nuestro corazón a Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí por eso es importante que nosotros tengamos que confesarlo con nuestra boca, porque dice, bueno, si yo estoy en tu corazón, entonces, bueno, pues es necesario, es como una confesión pública de ello, ¿sí? Dice, es importante confesarlo con tu boca porque Él manda en tu vida y por lo tanto habita en tu corazón, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del segundo paso.
El paso número 3 dice que es creer que Jesús murió y resucitó para pagar por nuestros pecados. Dice, si no somos capaces de ver el sacrificio de tal horrible muerte y que Dios es un Dios todopoderoso y de gran autoridad de hacer volver a una persona de entre los muertos, no podemos recibir tan valioso regalo de la salvación. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que queda claro que la palabra nos dice exactamente cuáles son estos 3 pasos y obviamente pues vivir una vida agradable a los ojos de Dios con un olor fragante, con arrepentimiento. Y habíamos también dicho que tenemos que nacer de nuevo. Si nosotros tenemos arrepentimiento, pues ya no vamos a volver atrás. Habremos recibido entonces por gracia la salvación, ese regalo que Dios planeó desde el destierro del jardín para todo aquel que quiera creer en el sacrificio de la cruz. Dios nos promete que si nosotros creemos no habrá condenación y nuestra vida cambiará para bien, para tener un olor fragante para Dios y hacer el propósito que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay que hacer una puntualización. La salvación es para todos aquellos que crean, pero se obtiene por gracia, no por nuestras obras. Se obtiene creyendo en que Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años. Pero si tú crees en eso y que Dios lo resucitó, pues bueno, te voy a felicitar porque eres parte de la familia de Jesucristo, coheredero de su reino, embajador de su reino en la tierra mientras esperamos su segunda venida. Dios se place de quienes le creen en su corazón. Que el sacrificio del Cordero inmolado no sea en vano. Créele a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Salvador. Ok, pues bueno, Dios te bendiga y creo que hasta aquí. No sé si me estoy en el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Gracias. Mauricio. Ya, ahora Perfecto. regreso. Sí, nada más ponle dejar de compartir. Sí. Hoy no me sale. Espera. A ver, déjame ver si yo puedo. No, yo creo que ya no. ¿O sí? A ver, déjame. Ya. Ujú. Ok, sigue Moisés. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nomás que yo no le puse, pues, título, va, porque, pues, literal, pues, lo acabo de hacer apenas hace ratitos, pero, pues, sí estudié más o menos algo, ¿verdad? Bueno, yo les voy a hablar en el libro de Éxodo, en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 12 y el versículo 21 al 24. Dice la palabra de Dios, dice, luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada uno de sus familias y mátenle el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en la casa de ustedes y los hiera de muerte. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aquí nos habla del pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud en Egipto. Jehová había usado a Moisés y a Aarón que se presentaran con el faraón para que ellos hicieran un milagro frente a Faraón, ¿verdad? Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les había ordenado. Se presentaron frente a Faraón y Aarón arrojó su vara frente a Faraón. Y la vara se hizo serpiente, pero Faraón con un corazón que tenía duro, mandó a llamar a sus hechiceros. Y sus hechiceros hicieron lo mismo. Convirtieron también la vara en serpiente, ¿verdad? Y de aquí es donde se desata una cadena de plagas para poder liberar al pueblo de Israel. El agua se convirtió en sangre,
la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, de las moscas, ¿verdad? Pero ni aún así Faraón liberaba al pueblo de Israel, porque tenía un corazón duro. Y es cuando Jehová anuncia a Moisés la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y Jehová le dijo a Moisés, de esta manera los dejará ir, y de aquí seguramente los echará de aquí. Y Jehová le dijo, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva y de las bestias. Pero cuando vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, pasaré de largo. Este es un mandato que Jehová había mandado al pueblo de Israel por medio de Moisés, que tenían que seleccionar un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto alguno, que se lo comieran, que comieran de todo el animal, que no lo comieran crudo ni hervido, sino que lo asaran al fuego y que la sangre la untaran en la puerta. Y esta historia del pueblo de Israel es una sombra de lo que iba a ser Jehová Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sangre preciosa del Cordero perfecto, que es Cristo Jesús, es la que nos limpia y nos libera de toda condenación de pecado. Así como el pueblo de Israel, cuando estaba en esclavitud, fueron salvos hasta que comieron del cordero, del cabrito, fueron los que los hizo libres, los que los hizo salvos. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y comemos todo de Cristo, ay, se me apagó la luz. Entonces empezamos a tener esa comunión con Él. ¿Y qué es recibir y comer de Cristo? Tener esa comunión con Él es comer de la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios en nuestras vidas, orando, ayunando, recibiendo, compartiendo y alabando y adorando a Dios. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Y la sangre del Cordero perfecto, que es Cristo Jesús, nos limpia de todo pecado. Y no solo nos limpia, sino también nos libra de la esclavitud del pecado. Amén. Así como sucedió con el pueblo de Israel, gracias a que comieron y untaron la sangre del Cordero en las puertas de sus casas, son libres. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. El enemigo nos quiere tener atados, esclavizados en el pecado, pero gracias a la sangre preciosa de Cristo somos libres, somos salvos y somos vencedores. Así que mis amigos, seamos agradecidos por el regalo de la salvación de la vida eterna por medio del Cordero perfecto de Dios, que es Cristo Jesús, que nos vino a dar una nueva vida y una nueva esperanza. Excelente noche, amigos. Muy bien. Muy bien. ¿Sí soy yo o no soy yo? ¿Sí? Ah, bueno, pensé que no se había oído. Perfecto. No te hubiera dejado hablar tanto tiempo si no te hubieras escuchado. Muy bien, muy. Ok, vamos a ver quién sigue. Que se cayó. Ceci. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Ok. Buenas noches. ¿Te gustaría saber 3 cualidades que ya Dios nos dio a ti y a mí y que son para esos momentos de angustia, de dolor o de temor? Bien, esta prédica se titula El regalo divino. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice lo siguiente: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Pablo escribió esta carta estando en la cárcel. Él le escribe a Timoteo, su fiel colaborador. En ese momento la iglesia era perseguida.
Los cristianos eran asesinados de una manera terrible que no nos podemos ni imaginar. Por ello, Pablo exhorta a Timoteo en esta carta a tener valentía, confianza y fe. Es de esperarse que él sentía temor, sentía ansiedad de saber cómo estaban matando uno a uno a sus fieles creyentes de Jesucristo. Dice la palabra, no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. La frase inicial del versículo es clara. Dios no nos dio un espíritu ni de temor ni de timidez. No es de parte de Dios el temor. ¿Qué llamarías tú al temor? Pues bien, el temor es ausencia de amor. Tú temes cuando no tienes confianza en Dios. Y no es que no vayamos a sentir temor, todos sentimos temor. El detalle es que se vale sentir, pero no se vale quedar con ese sentimiento. Muchas veces alguna situación nos rebasa, nos da temor, pero volteamos la mirada a Jesucristo y ahí es donde encontramos la valentía. Así que no tenemos espíritu de temor. El único temor que tú y yo debemos de tener es el temor santo a nuestro Padre Santo. Y es un temor santo, un temor reverente de que dices, bueno, hay muchas cosas que tal vez tú hagas, pero que nunca las harías delante de tu mamá. Y no por temor, simplemente porque la respetas y la amas. Es un temor santo. Es el que nos invita a la Biblia. Por eso Pablo escribe, aclaro, Dios no nos dio el espíritu de temor, ni de cobardía. Así que, ya que hemos visto esto, vamos a ver los 3 regalos divinos que Dios ya nos dio a ti y a mí. ¿Qué nos dio Dios para los momentos de crisis? Número 1, un espíritu de poder. Este poder no es el poder de fuerza física o humana que uno pudiera creer. No, para nada. Es el poder del Espíritu Santo que obra en ti y en mí. Es el que nos da la fuerza, el que nos da la valentía, el que nos da todo para poder seguir adelante en cualquier adversidad y también para poder predicar las buenas nuevas, para poder estar ahorita aquí. Es el Espíritu Santo. Jesucristo en Hechos 1:8 nos dice que Él nos va a dar, que Él ya nos dio el Espíritu Santo, el cual nos dará poder y una fuerza sobrenatural. Ese poder que la gente no entiende. Para cuando estemos pasando en situaciones de crisis, recordemos que Jesús ya nos dio paz en la mente y en el corazón. Y esto está escrito en Juan 14:27, porque Jesús dijo claramente, les regalo mi paz en la mente y en el corazón. No dijo, pues si ustedes quieren, les doy paz. Él nos dijo ya claramente, Él ya nos la regaló. Segundo don, cualidad que nos ha regalado nuestro Dios, un espíritu de amor. La siguiente cualidad que nos ha regalado Jesucristo a través de su espíritu es el amor. El amor es el núcleo de toda la Biblia. El amor es Dios. Quien no ama, no conoce a Dios. Es algo tan real como tú y yo estamos ahorita en este momento. Así que una vez que comprendes que no necesitas pedir amor, que el espíritu de amor ya está en ti, porque si tú amas a Dios, el amor ya está en ti. Y este espíritu de amor no es un amor de sentimiento o el amor de pareja, sino es el amor poderoso que viene desde adentro hacia afuera, que es el que nos va a dar la valentía, la confianza, y no solamente eso, es el que nos va a ayudar a perdonar, a no juzgar, a ser compasivos con nuestro prójimo, a entender que cada uno de nosotros tenemos debilidades y que cuando viene la prueba o la adversidad, sí o sí, este amor es el que nos va a sostener para no caer en nuestra fe. Así que, como dice la palabra en Mateo 22:37-39, en el amor se resume toda la ley. Porque en Mateo 22:37-39 nos dice claramente nuestro Señor Jesús, 2 mandamientos les dejo. 1, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primero, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y vamos a hablar de un segundo regalo, el espíritu de autodisciplina. Finalmente, Pablo menciona la autodisciplina en nuestra vida cristiana. Esta autodisciplina se aplica desde para poder orar, leer nuestro devocional, hablar de Dios, pero va más allá esta autodisciplina. Cuando tú y yo estamos pasando por miedo, vienen los pensamientos en bucle que nos dicen no vas a poder, todo va a salir mal, qué sé yo.
pensamientos que han sido inculcados, dardos que el enemigo ha lanzado y que nosotros hemos recibido consciente o inconscientemente. Pero ahí están. Y te dicen, no va a salir bien. Ahí es cuando Dios nos dice, también te invito a que tengas autodisciplina en tus pensamientos. En la palabra Dios nos habla en Mateo 15:19, bien claro. Jesús dice, tengan cuidado, porque los asesinatos y todas las cosas perversas nacen de los pensamientos del corazón. Así que Dios nos invita también a tener autodisciplina en qué estamos pensando y para qué lo estamos pensando. En momentos de incertidumbre y temor, recordemos que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de autodisciplina. Hermanos y hermanas, espero en Dios que recordemos esto en todo tiempo. Amén. Gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias, Ceci. Muy bien. Ok. A ver, ¿quién sigue? Guillermo. Buenas noches. Pues muy buenas noches, hermanos. Yo voy a hablarles de Hechos 24, del 1 al 27. Y como título yo le puse que tenemos un Dios justo, un Dios de justicia, un Dios de dominio propio. Y aquí el capítulo habla sobre la vida de Pablo, donde tuvo un juicio contra Félix, que era el gobernador. Ahí narra que Pablo hablaba de Jesucristo sobre la resurrección de los muertos y de la vida eterna. Y pero incomodaba a los judíos, y es por eso que a Pablo le acusaban de 3 acusaciones. La primera acusación era de que él era una plaga entre los judíos, la segunda que él era un cabecilla de una secta, y el tercer que él intentó profanar el templo. En ese tiempo los líderes religiosos aparentaban tener un argumento sólido en contra de Pablo, pero no había una afirmación concreta y segura de lo que ellos decían, porque según ellos decían que Pablo ocasionaba problemas por donde se dirigía, y lo que en realidad Pablo lo que hacía era hablar de la verdad. Se dice que había un hombre llamado Festo. Él vio la apelación de Pablo como el medio para mandarlo a otro país y así poder calmar a los judíos. Pablo sabía que él era inocente y que los cargos que se levantaban en su contra no eran buenos. En realidad nosotros igual sabemos que cuando estamos con Dios, Él puede ayudarnos a permanecer libres de toda culpa. Nosotros sabemos, sí, pero ¿qué dice el libro de Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con él, Padre, a Jesucristo el justo. Aquí vemos en el libro de Juan que él vino a hacer justicia a este mundo. Igualmente, como lo dice en el libro de Mateo 12, 36, 37, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso, hermanos, cuando algunos de nosotros hayamos sido juzgados o levantados falso testimonio contra nosotros, no debemos temer, porque Jesucristo es justo. Solamente debemos confiar plenamente en Él, como lo dice el libro de Mateo 28:20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y siguiendo con el capítulo, Pablo le dice al gobernador Félix que no podían probar nada de lo que le acusaban. Entonces el gobernador Félix escuchó acerca de Jesucristo, pero el gobernador esperaba que Pablo le diera dinero para no mandarlo a prisión, pero Pablo no cedió a darle dinero. Entonces el gobernador manda a Pablo 2 años a prisión injustamente. Y es cuando ahí
Cuando Pablo se encontraba preso, es ahí cuando el gobernador escuchó una predicación de Pablo acerca de la justicia, dominio propio y del juicio venidero. Entonces el gobernador se espanta de lo que Pablo estaba hablando. Y esto pasa en la actualidad cuando nosotros hablamos a la gente sobre la venida del Señor y sobre el juicio que tendremos cada uno de nosotros, sea bueno o sea malo, la gente se incomoda porque ellos se ponen a pensar en sus pecados, pero es ahí donde debemos nosotros hablarles que hay una esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús. Solamente tenemos que arrepentirnos y confesarnos que Cristo es nuestro Salvador. Igualmente decirles que no podemos dejar de hablar de Cristo porque Él fue el que me rescató de las tinieblas, porque tenemos un Dios justo y yo estaba preso en el mundo, por eso no podía hablar de Cristo. Pero tenemos un Dios que hace justicia y ahora estoy preso, pero con Cristo, porque Él me dio un dominio propio para que hablara de su evangelio y para que siga creciendo su reino y para poder darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, muchas gracias, Guillermo. Perfecto. Ok, Itza. Bueno, buenas noches. Soy Itza Claudia y tengo el privilegio de compartirles esta palabra y le pido a Dios que sea Él hablando a través de mí y que prepare nuestros corazones para recibir su palabra. Bueno, pues, ¿quién se ha puesto a pensar qué bendición el saber que alguien nos ame de una manera verdadera? Bueno, pues el sabernos amado a pesar de todas nuestras faltas, solo puede venir de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos lo muestra y día a día nos muestra su amor y en su palabra en Jeremías 31:3 nos dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por esto, vamos a titular este mensaje, Un amor incomparable. Para entender más el incomparable amor que Dios nos tiene, vamos a ver lo que se estaba viviendo cuando se escribió este versículo. El pueblo de Israel quebrantó el pacto con Dios, volviéndose a otros dioses, edificando altares, cayendo en idolatría. Por esto Dios envió al profeta Jeremías anunciar un juicio por su infidelidad, pero también así dentro de ese anuncio también anunciaba la restauración si se volvían a él. Y en el capítulo 31, que es donde está el versículo que leí, dice que Jeremías les habla de la restauración al pueblo de Israel a través de la gracia de Dios y del arrepentimiento de ellos, para que pudieran regresar a su tierra. También se refuerza en este versículo la promesa del Mesías, así como el cuidado de su pueblo, o sea, de su iglesia en la actualidad, y la necesidad de un nuevo pacto con Israel y Judá. Este nuevo pacto se refiere en Jeremías 32:38, que dice, y me serán a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Pero lo más relevante de este capítulo es el versículo 3 que le leí, que dice, lo repetimos, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Entonces aquí dice que Dios nos ama a pesar de nuestras faltas. Pues no está, tal vez no está contento, ¿verdad?, con lo que hacemos, pero Él no deja de amarnos. Por esto vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios con 3 enseñanzas, que son los tiempos de Dios, el amor eterno de Dios y las misericordias de Dios. Bueno, en el primer punto vamos a ver que lo que Dios nos quiere decir en este verso, que nos menciona que Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo,
Bueno, ¿quién sabe que los tiempos de Dios son perfectos? Yo creo que todo lo hemos corroborado, ¿verdad? Y que se ha mostrado a través de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que Él tenía establecido. Así son los tiempos de Dios, ¿verdad? Así como también se manifestó en este tiempo a su pueblo de Israel. También sabemos que el tiempo divino es el mejor momento para que sucedan las cosas. Este tiempo se menciona desde que se formó la creación y que seguirá mostrándose porque para Dios es muy importante el tiempo. Solo debemos nosotros tener esa fe de que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo. En lo relacionado a la segunda porción que nos dice, con amor eterno te he amado, nos habla de un amor que excede, ahora sí, hasta la eternidad, se extiende más bien hasta la eternidad. Y ese amor en eternidad en hebreo quiere decir fuera de mente, o sea, que es inimaginable su amor. Por eso aquí Dios quería que su pueblo lo supiera y que no nada más lo supiera, sino que lo creyera y lo experimentara. Y eso es lo que también quiere de nosotros, ¿verdad? Que nosotros experimentemos ese amor que Él nos da. Y entonces al pueblo, Él quería que supiera que así como había amado a sus padres cuando Él eligió como pueblo a Israel, así quería que a pesar de todo, Él seguía amándolos. Ahora sí que el amor que Dios nos da es un amor inigualable, sin límite y sin condiciones. Yo creo que nadie nos puede amar de ese modo, ¿verdad? Y Él desea que sepamos, ¿verdad? Todo eso. Y aquí vemos que la mayor manifestación y que se ha repetido a través de muchas predicaciones, que la mayor manifestación de amor que Dios nos da es en Juan 3:16, que ya lo mencionaba Mayrita también, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la tercera enseñanza que dice, por tanto, te prolongué mi misericordia, fíjense que por tanto se traduce como consecuencia. Entonces aquí vemos que como consecuencia del amor que Dios nos tiene, nos ha prolongado sus misericordias y que son infinitas. Y como dicen Lamentaciones 3:23, que son nuevas cada mañana. Así es que son para siempre, ¿verdad? Por la eternidad van a ser esas misericordias. Pero pues, ¿qué es la misericordia? Bueno, miren, la misericordia es el deseo de compartir, de dar todo lo que uno tiene, ¿verdad? Darse uno mismo sin límites, así como lo hizo Jesucristo cuando dio su vida por nosotros en la cruz. Y todo eso para salvarnos. Entonces, aquí vemos que, espérate tantito, se me trabó. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, con esto Dios nos hace un desafío a creer que Dios manifestó su amor incomparable al enviar a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz por nosotros para darnos salvación, y que Él ha prolongado sus misericordias y que esa prolongación de sus misericordias nos va a llevar a la vida eterna. Y todo por su gracia, ¿verdad? Por su bendita gracia. Y en conclusión, podemos decir que nosotros somos parte del pueblo y del pacto que dice que seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, porque hemos creído en Él a través de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y gozamos de un amor eterno y de sus misericordias. Por esto, nosotros debemos estar muy agradecidos a Dios y debemos de serle fieles en todo tiempo. Pues eso es todo. Amén. Muy bien, muchas gracias, abuelita. Muy bien. Ok, sigue Almo.
¿Yo? Sí. Ay, no escuché bien. Bueno, pues buenas noches, mi nombre es Alma y pues doy gracias a Dios por este tiempo que, que Él me permite compartir con ustedes esta pequeña predicación y pues que Él tome el control de todo. Y bueno, pues la he titulado Fortalecidos por su poder. Vamos a ir a nuestro versículo base que se encuentra en 2 Corintios 12:9. Y la traducción que voy a leer es en la Biblia de las Américas. Dice, y él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. En este pasaje veremos tres que nos ayudan a entender cómo es que en medio de la debilidad podemos experimentar gozo y fortaleza. Hay dos palabras aquí, gozo y fortaleza, son palabras claves. Pero ¿cómo gozarnos en medio de la debilidad? Es precisamente lo que no tenemos fuerza, no tenemos ánimo y estamos frágiles. ¿Y cómo tener gozo si no estoy nada bien? Y es que no nos gusta que la gente nos vea débiles por pena, por orgullo o por el que dirán. Y la mayoría de las veces no estamos bien, fingimos estarlo. Es increíble cómo Pablo, a lo largo de sus cartas, anima a la iglesia, aún con todo lo que él estaba pasando. Y esta no es la excepción, les advierte para que estos no sean engañados por sus adversarios, que decían que la debilidad y el sufrimiento de Pablo lo descalificaban del apostolado. Pero estas características son las que precisamente para Pablo lo acreditaban para ser apóstol de Jesucristo. Para sus oponentes, sus credenciales de poder y lugares de privilegios eran su propia gloria. Pablo también tenía de qué gloriarse en la carne. En Filipenses 3 dice que dase una lista de todo lo que él era, pero todo eso lo tengo por basura, dice. De hecho, en el capítulo 12 comienza Pablo a describir lo que durante 14 años había callado. Aún así, aún sin saber cómo había sucedido, él nos platica cómo fue llevado al cielo. El cielo en el diccionario bíblico es paradeiso, que quiere decir lugar de fidelidad, lugar de felicidad futura. Él no sabe si esta experiencia tan maravillosa la vivió en cuerpo o fuera del cuerpo, sin descubrir lo que vio. Sin describir lo que vio, recuerda que escuchó voces inefables. Esto quiere decir inexplicables. Tenía razones suficientes para gloriarse, pero dice, no me gloriaré por esto, para que nadie piense o vea más de lo que ve en mí. En el versículo 7 dice que para que no se enalteciera, su orgullo, le fue dado un aguijón. Y en la palabra griega es skorlops, que significa estaca. No era cualquier aguijón. Un mensajero de Satanás. Recordemos que no puede hacer nada Satanás si Dios no se lo permite. Acerca de esto, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero las mismas 3 veces Jesús me contestó, te basta mi gracia. No dice exactamente lo que estaba aconteciendo a Pablo, pero cabe mencionar que era evidente su enorme dolor y aflicción, tanto que sobrepasaba todos los peligros y persecuciones de muerte que describe en el capítulo 11. Dios le contestó prácticamente, Pedro, sabes quién soy, tú me conoces, soy el que soy, vive en dependencia total mía, no te dejaré ni te desampararé, te basta mi gracia, suficiente es mi gracia. En 2 Timoteo 4 habla el testimonio final de Pablo, de cómo termina su carrera en Cristo con éxito y victoria. Entonces, ¿por qué debo de gloriarme de mis debilidades? Porque Dios tiene un propósito. Jesús oró a Dios 3 veces para que pasara de él esa copa, pero aceptó la voluntad de Dios.
El plan salvífico de Dios se cumplió a través de la obediencia y sufrimiento desgarrador, sangriento e inhumano sobre nuestro Salvador. Todo el peso de nuestro pecado cayó sobre él para que tú y yo hoy fuéramos rescatados. En Efesios 3:20, en él abunda la sabiduría y el conocimiento, dice. Dios no actúa como nosotros pensamos, sino de maneras más elevadas que nosotros no sabemos. Pero vivamos con la confianza de que Él obra a favor de su pueblo. El punto número 3, porque somos consolados por su amor. Tenemos un consolador. En 2 Corintios 1:34 dice, bendito sea el Dios de toda consolación. No importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando o nos agobie, Él nos consuela con su amor y con su poder. Consuela nuestra alma y restaura nuestro corazón. Y así podemos consolar a otros. Tenemos los recursos abundantes de su palabra que es fiel y es verdadera. En el punto número 3, para que en mi debilidad sea glorificado Cristo. Cada vez que experimentamos fortaleza sobrenatural de parte de Dios en medio de la debilidad, en medio de la aflicción, nuestra fe crece. Dios cada vez se nos hace más y más grande. Cuando pensamos que ya lo conocemos, nos vuelve a sorprender. Y otra vez pensamos que ya lo conocemos y hace algo sobrenatural que no alcanzamos a entender y no otra vez se nos vuelve a hacer grande. El chiste es que nunca dejamos ese Dios nunca deja de hacerse grande ante nosotros. Escuché las palabras de un pastor que dijo, la belleza de la debilidad no está en la debilidad en sí, sino cómo el poder de Dios brilla y se magnifica a través de ella y hace más evidente el poder de Cristo en nosotros. En 2 Corintios, porque nuestra fe no descansa en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, Pablo llega a esta altura de decir, entonces de muy buena gana me gloriaré, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sé cuál es tu aflicción el día de hoy, pero si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, derramando nuestro corazón dolido y afligido en su presencia, seremos fortalecidos por su poder. El corazón que ora, hermano mío, es transformado y se goza, porque su gracia nos sustenta, esa misma gracia que nos salvó. Amén. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Alma. Muy bien. Ahora, Magdalena. Tienes tu audio apagado, Magda. Buenas noches, yo soy Magdalena y voy a hablarles de Génesis 2, 16 y 17. Dice, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. El título dice, desobediencia del hombre. Dice, dice, esta es la primera provisión que Dios dio al ser humano. Dice, queridos hermanos, hoy hablaremos de cómo surgió la muerte, la cual fue desde el principio de la creación, que Dios, para poder entenderlo, iniciamos esta prédica preguntándonos de qué estamos hechos y de dónde venimos, hacia dónde vamos, se nos dio una tierra que estaba lista en todo, en ella era bueno a los ojos de Dios, pero algo faltaba en la tierra y eso fue el ser llamado hombre. En todos los versículos que habla de la creación del universo, Dios sea, y según la palabra de Dios, todo fue creado, pero cuando Dios crea al ser humano, no dice sea, Él hace al ser humano, lo crea con sus propias manos y lo hizo con el polvo de la tierra, o sea, el hombre es hecho del polvo.
Dios tiene tanto cariño que al ser humano le hace marca registrada, dice, y dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Dentro de cada ser humano está el aliento de vida que Dios nos da, y aquí ciertamente, y aquí comenzamos con el discurso de la muerte. Dios planta en el huerto del Edén y ahí coloca al hombre, pero en el huerto estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí Jehová manda al hombre y le dice, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que de él comieres ciertamente moriréis. Adán andaba libre en el huerto y por fe volvió una vida en obediencia a Dios. Adán no conocía la muerte humana. Dios le dijo, si comía la fruta de este árbol, moriría. Y es aquí donde podemos darnos cuenta que muchas veces no escuchamos la voz de Dios y hacemos nuestra voluntad, que en muchas ocasiones podemos morir física o espiritualmente. Entonces Adán solo debía creer y obedecer y hacer caso a lo que Dios le prohibió. Es entonces que el enemigo entró tomando el control y le dice a la pareja de Adán, dice, lo que les prohibió Dios no es cierto. El enemigo hizo que se apartaran de la fe y dejaron de creer en la palabra de Dios, y aquí cuando Dios da la sentencia, y es cuando da el origen a la muerte. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque fuiste tomado porque eres polvo y en polvo te convertirás. Dice, debemos estar conscientes de la obediencia, de la obediencia en Dios nos dará vida eterna, pero en el momento en que el hombre desobedeció a Dios, estaba destinado a morir. La desobediencia al mandato de Dios, sufriendo las consecuencias del pecado, es la muerte. Adán y Eva no querían caminar y hablar con Dios en el jardín, buscaban esconderse de Dios. Mira, hoy he puesto la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Podemos entender que Dios siempre nos ha dado libre albedrío y poder elegir entre una bendición y una maldición, pero cuando el cristiano no toma en serio la advertencia de Dios y va por los caminos del impío, la maldición divina caerá sobre él. Aplicación, dice, cuando un cristiano renuncia al pecado y viene una vida siguiendo la voluntad de Dios, sirviéndole constantemente, vivirá en la obediencia y en el poder de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ok, muy bien. Muchas gracias, Magda. Sí, maestra, gracias. Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Adelante. Bueno, pues yo he titulado mi predicación Enséñenos a orar. Dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñenos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Había una cosa que estaba clara para los discípulos de Jesús. Jesús tenía una vida de oración como ellos nunca habían visto antes. En esos tiempos, con cierta frecuencia, los rabinos escribían oraciones para que sus discípulos las recitaran. Pero tras haber visto a Jesús orar, muchas veces ellos
sabían que Jesús amaba la oración y que para él no era un simple ejercicio de recitación elocuente. Dándose cuenta que su comunicación con Dios creaba la conexión más intensa y profunda que ellos hubieran visto jamás, le pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Jesús respondió dándoles una oración modelo. Él no tenía la intención de que el Padre Nuestro se convirtiera en algo que sus seguidores recitaran sin pensar. Lo que hizo fue enseñarles por medio de esta oración cuáles son los elementos básicos que debemos incluir en las oraciones, en nuestras oraciones que le dirigimos a Dios. A continuación vamos a ver 6 pasos perdón, vamos a ver 6 pasos para analizar cómo debemos orar a Dios. Dice, en primer lugar, puesto que el Padre nuestro, que nuestro Padre es un Padre celestial, no tenemos ninguna necesidad que Él no pueda suplir. Sus recursos son ilimitados y su poder es infinito. Así como un padre cuida de sus hijos, Dios cuida de su pueblo. Para Dios no hay nada imposible. A lo mejor para el hombre algo es imposible, pero para Dios todo lo es posible. En segundo lugar, debemos orar para que el nombre de Dios sea reverenciado y apreciado. Aunque Dios es nuestro Padre Celestial, Jesús quiere que comprendamos que Él es también el Dios Todopoderoso y que se le debe rendir reverencia. Es decir, debemos orar para que nuestra vida honre la persona y las obras de Dios. Esto es lo que hacemos cuando confiamos en Dios. Dice en Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así es como nosotros también debemos glorificar a Dios honrándolo y reverenciándolo. En tercer lugar, dice, en nuestra condición de seguidores de Jesús, debemos orar para que venga el reino de Dios a nosotros y a la tierra entera. Necesitamos vivir de tal forma que se vea el reino de Dios en nuestras palabras y acciones. Al mismo tiempo, necesitamos vivir en la espera del regreso de Jesús y el establecimiento de su reino en la tierra. Recordemos que Jesús prometió regresar. Y Jesús nos dice que Él va a regresar como un ladrón. O sea, nadie sabe ni la hora ni el día que Jesús va a regresar. Así que debemos estar preparados todo el tiempo para cuando venga el Señor. En cuarto lugar, le debemos pedir a Dios que resuelva nuestras necesidades diarias y las necesidades de quienes nos rodean. Esta indicación lleva el ámbito de la oración al mundo real. Después de haber orado acerca del reino de Dios, debemos mirar a nuestro alrededor para ver las necesidades de la gente. Solo Dios puede proporcionar lo que necesitamos nosotros y los demás. Y lo hace en respuesta a la oración. Tanto en griego como en español la palabra traducida dándolo es un presente de imperativo, con lo que indica que debemos pedir a Dios que resuelva continuamente nuestras necesidades diarias. Cuando nos damos cuenta que todo lo que somos, tenemos y hacemos nos viene de manera directa de la mano de Dios y como consecuencia de su bendición sobre nuestra vida. Esta oración se convierte en parte natural de nuestra conversación diaria con Él. En quinto lugar, puesto que el pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, es imprescindible que busquemos su perdón a diario. Eso significa que debemos comenzar por confesar ante Él los pecados que hayamos cometido, dándonos cuenta de que muchas veces al día no hemos sabido estar a la altura de la norma que Él nos ha puesto para nuestra vida. Además, al pedir su perdón para nosotros, también nosotros debemos extenderles conscientemente el perdón a quienes nos han ofendido de alguna forma. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, nosotros debemos de confesar nuestros pecados, pero también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Y por último, en sexto lugar, nuestras oraciones deben comprender una petición a Dios para que nos libre de la tentación. Por supuesto que Dios nunca nos mete en la tentación. Esto es consecuencia de nuestras propias inclinaciones al pecado. Dice el Santiago 1, versículos 3 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La declaración de Jesús en este texto significa que necesitamos pedir la ayuda de Dios para que nos guíe y salgamos de la tentación. Una buena oración al respecto diría algo así: Señor, aléjame de la inclinación a pecar cuando tenga la oportunidad, y de la oportunidad cuando tenga la inclinación a pecar. Llevando esta oración un paso más allá, es útil que identifiquemos los aspectos concretos en que somos débiles y le pidamos a Dios la gracia que necesitamos para permanecer firmes y fuertes contra la tentación en todos esos aspectos. Por último, unos 5 consejos para nuestra oración. Debemos, número 1, hablar con Dios como si fuera nuestro amigo. Cada día, cada mañana o el tiempo que tú tengas o que hayas apartado para estar en comunicación con Dios, hazlo como si estuvieras hablando con un amigo, que Él te conozca. Un amigo tú lo conoces y Él te conoce. ¿Sí? Número 2, debemos ser honestos y auténticos en nuestras oraciones, que nuestras peticiones sean auténticas. Número 3, debemos utilizar las escrituras para guiar nuestras oraciones. Número 4, no te preocupes por la perfección, solo habla desde la intimidad de tu corazón. Y número 5, escucha y espera la respuesta de Dios. Recuerda, la oración es un proceso de crecimiento y relación con Dios. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Confía en que Dios escucha y responde a tus oraciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Sigue Cristóbal. Buenas noches. Buenas noches, pues yo he puesto por título Las cosas secretas, y de esto nos habla el libro de Deuteronomio 29:29, y la palabra nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿verdad? Aquí vemos que estaba hablando nuestro Padre Dios a través de Moisés, y nos habla nos dice que hay cosas secretas que no sabemos, que solamente el Padre lo sabe y que no han sido reveladas porque es la soberanía y la voluntad de Dios no decírnoslas, o tal vez algunas nos las va a decir a su tiempo. Y nos vamos al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 18, y dice la palabra: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntáis mi nombre, que es admirable? Y vemos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? O sea, es algo que no sabemos, y dice: ¿por qué preguntar mi nombre? O sea, porque tal vez nosotros queremos saber lo que no nos es dado a conocer de parte de Dios. Y para nosotros los cristianos, este versículo es un recordatorio de que, aunque Dios invita a conocerlo, hay aspectos de su naturaleza que están fuera del entendimiento o conocimiento de nosotros. Y, y vamos a ver otra en el libro de Marcos,
13:32, aquí vamos a ver otra cosa secreta de parte de Dios, que solo Dios sabe. La palabra dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Verdad? Estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo, que no sabemos el día ni la hora, pero como hijos de Dios y como cristianos, pues debemos de estar preparados día con día, ¿verdad? Para ese evento que va a suceder. Y, y dice que ni los ángeles saben, ni el Hijo, sino solo el Padre, pero no sabemos, no se sabe ni el tiempo exacto en el que Cristo regresará. Y no será revelado por adelantado a ningún ser humano ni ángeles. Tampoco sabe el tiempo cuando Cristo ha de regresar. Y vamos a ver el libro de Juan, capítulo 15, versículo 15. Y la palabra dice, y no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos para que todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer, ¿verdad? Aquí vemos que dice que, que no nos llamará siervo porque dice, ni el siervo sabe lo que hace el Padre, ¿verdad? O sea, hay cosas que yo digo, el Señor se las guarda porque está dentro de su voluntad no mostrarnos todo y no sé si a lo mejor no nos la muestre porque no, como seres humanos a lo mejor no podamos alcanzar a entenderlas, pero en el libro de Mateo 24:36, aquí vamos a ver otra cosa secreta que solo el Padre sabe. La palabra dice, pero vuelve a hablar del Señor Jesucristo, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aquí está hablando el Señor Jesús. O sea, hay cosas que el Señor se guarda celosamente, ¿verdad? O sea, y no nos la revela porque no está en su voluntad. Y nosotros como hijos de Cristo, va, o sea, ya tenemos a Cristo y tenemos que aguardar con paciencia, con entendimiento, ser prudentes y el Señor pues nos va a ir revelando las cosas a la voluntad y al tiempo que Él quiera, ¿verdad? Porque sabemos, como dijeron hace rato en una prédica, los tiempos son de Dios y Él no nos va a hablar en el tiempo adecuado. Y en, dice, pues Dios reserva el conocimiento para sí, dice, y que hay cosas que decide no revelar a su pueblo, ¿verdad? O sea, hay cosas que solo Él se guarda, Él sabe el propósito de no revelárnoslas, porque en hebreo la palabra revelada significa una safi, dice, la revelación, dice, es la comunicación de Dios con los seres humanos, ¿verdad? Es la manera en que Dios nos revela y nos va hablando a nosotros, en nuestras vidas. Pero vamos a ver el libro de Jeremías 33:3, que pues prácticamente todos nos lo sabemos, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Hay cosas, como les dije, ¿verdad? Él nos las va a revelar a su momento, en el tiempo en que Él crea el tiempo adecuado, que sea el momento idóneo para que nosotros podamos, para ese tiempo ya estemos capacitados para poder entender lo que Él nos quiere revelar a nuestras vidas. Dice, el profeta Jeremías dice que Jehová tiene cosas que no conocemos, que solamente Dios sabe, ¿verdad? Y eso nos lo deja muy claro y pues a su tiempo, conforme lo vayamos buscando y le vayamos pidiendo dirección, sabiduría, entendimiento, y yo creo que también conforme vayamos estando preparados, pues Él nos va a ir revelando cosas a nuestras vidas. Una de las cosas que a mí me hizo reflexionar, bueno, pues el Señor
me va a hablar, me va a decir en qué área me quiere ver trabajando. Él me va a revelar en qué cosas tengo de hacer, tengo que hacer, qué cosas tengo que eliminar de mi vida. Dice, y como vimos en el inicio, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Dice, y esto nos dice Deuteronomio, ¿verdad? 29, que hay cosas que Dios en su soberanía no revela a su pueblo. Hay cosas que nosotros no conocemos, pero Dios sí las conoce. Y en su momento nos la va a revelar porque nos va a ir hablando, se va a ir comunicando, va a decir, Cristóbal, quiero que hagas esto, Cristóbal, tengo esto preparado para ti. Y como hijo, pues yo también debo de ser obediente y me tengo que estar preparando día con día. Y cada uno de los que recibimos a Cristo, ¿verdad? Todos los días tenemos que estar en comunión con Él, tenemos que buscarle, tenemos que pedirle perdón por todo lo que fallamos. Y pues como conclusión, ¿verdad? Hay una cosa que Él ya nos reveló a cada uno de nosotros, que un día levantamos la mano y decimos, yo acepto a Cristo en mi corazón, decido cambiar mi vida, me arrepiento de mi vida pecaminosa. Y esa cosa, y eso que Él nos reveló en nuestras vidas es al Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y todo lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que vivir una vida que refleje que Cristo vive en nosotros, y tenemos que, como dijo el pastor Sugelén en una prédica, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo, una vida que agrade a Dios, y no soltarnos de la mano del Señor Jesucristo. Ya nos reveló el Señor Jesucristo que por él, por medio de él tenemos la salvación, y gloria a Dios, porque yo creo que es una de las cosas más importantes que nos ha revelado a nosotros, y pues que Dios nos bendiga. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Cristóbal. Y cerramos con Norita. Ahorita tienes tu micrófono apagado. Di cuenta. Adelante. Mi prédica la titulé Aliento para el cansado y fuerza para el que no tiene. Esto nos dice en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pues Dios renueva mis fuerzas, las multiplica aún estando cansados y agranda mi fe. Si nos vamos al libro de Isaías capítulo 40, encontraremos que en él tiene una promesa para quienes tenemos fatiga espiritual. Quienes confiamos en Dios tenemos esa promesa, pues aunque estemos cansados, debemos de seguir avanzando, ya que el Señor ha dicho, yo soy quien te da la fuerza. Debemos recordar la promesa y la fidelidad de Dios. No debe crecer el temor en nosotros porque Dios está con nosotros. David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Recibimos fuerza día a día. Nuestras espaldas están preparadas para soportar las cargas que solo Dios sabe que podemos llevar. Nos fortalece a través de su palabra. Cuando avanzamos a pesar de sentir desfallecer, lo honramos y Él nos fortalece con el poder del Espíritu Santo en nuestro interior. Nos da esa fuerza y valor para hacer su voluntad, nos da el coraje para enfrentar la lucha y vencer todo lo que el enemigo quiere entorpecer en nuestro camino. Pues sabemos que este mundo está lleno de problemas. Algunos tenemos familias enfermos, otros tenemos personas con edad avanzada que requieren cuidados especiales. Otros luchamos el día a día para dar a nuestra familia el sustento. Otros tenemos todos esos problemas juntos
Tener a cuesta a ellos representa un desgaste emocional, gastos imprevistos y tiempo. Sin embargo, nos mantenemos firmes por la fe y las promesas de Dios de un futuro mejor. En muchas ocasiones sentimos que los problemas nos llevan al límite de nuestras fuerzas, pero en la Biblia nos menciona algunos siervos fieles que pensaron que no podían más, en Primera de Reyes 19:4 y Job 7:7. No se rindieron, pidieron tener fuerzas y Jehová no los defraudó, porque en Isaías 40:29 nos dice, da poder al cansado. En la actualidad hay siervos que consideran las actividades cristianas como una carga en vez de una bendición, ya que dejan de leer la Biblia, de congregarse y de predicar. Hacen todo lo que es lo que Satanás desea. El diablo sabe que ocupamos en las actividades cristianas, que eso nos fortalece. Él no desea que seamos fuertes. Por eso, cuando tengamos agotamiento físico o emocional, no debemos alejarnos de Dios. En la Biblia misma nos dice, Él los hará firmes, Él los hará fuertes, en Primera de Pedro 5:10 y Santiago 4:8. En Isaías 40:29 nos dice que servir a Jehová produce el gozo. Jesús a sus discípulos les dijo, tomen sobre sí mi yugo, y añadió, hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo 11:28-30. A veces estamos agotados cuando vamos a actividades religiosas, a asistir a la congregación y predicar, pero cuando regresamos a casa nos sentimos con más fuerzas y mejor preparados para soportar los problemas. Es increíble ver cómo nuestras fuerzas son renovadas, y es por el amor inconmovible hacia nosotros y las fuerzas que quiere que habite en nosotros. Multiplica nuestras fuerzas cuando no las tenemos. Los jóvenes se fatigan, se cansan, flaquean y caen, pero los que esperamos a Jehová tendremos nuevas fuerzas. Nos levantaremos como las alas de las águilas, correremos y no habrá cansancio. Podremos caminar sin el cansancio. Aplicar esto en nuestros días es que en momentos de desánimo podemos encontrar gran ayuda en este pasaje de la Biblia, al recordar que Dios es el único que puede multiplicar nuestras fuerzas, saber que no estamos solos y que podemos confiar en Dios para darnos la fortaleza necesaria para salir adelante en los desafíos. Nos ayuda a mantener una actitud positiva y perseverante ante las dificultades. Y mi conclusión de este versículo es que es un mensaje de esperanza y aliento para todos aquellos que se sienten cansados y agotados. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y nos invita a confiar en Dios y en su poder para renovar nuestras fuerzas. Si aplicamos este pasaje en nuestra vida cotidiana, podremos encontrar la fortaleza y la perseverancia para superar cualquier obstáculo. Si nos acercamos a Él con humildad y confianza, encontraremos en su presencia el aliento que reaviva nuestro espíritu y nos impulsa a seguir adelante con alegría y determinación. Ok, muy bien. Muchas gracias, Norita. Bueno, muy bien. Todo. Lo único fue lo que muchos estuvieron leyendo. Entonces no era el objetivo de la actividad, ¿verdad? Pero entiendo que algunos pueden estar nerviosos. Algo que sí me di cuenta es que la información de todos los que leyeron estaba muy bien, ¿verdad? Pero sí quisiera ¿cómo decirlo? Que para la próxima, que va a haber otra, antes de que terminemos, sea un poquito más orgánico, ¿verdad? Porque imagínense, yo lo que les digo es que probablemente no les vaya a tocar, o sí, no lo sabemos, ¿verdad? Compartir tal vez en una reunión general, ¿no? Que es a veces con lo que tenemos enlazada la predicación, ¿no? Predicación domingo
Yo probablemente no voy a estar ahí, pero ustedes pueden tener en sus viajes de misiones o en el día a día, pueden tener contacto con otras personas a las cuales ustedes les puedan compartir esto que acaban de estudiar, ¿verdad? Y si se ponen a leérselo a alguien, probablemente los va a dejar hablando solo si se va a ir. Entonces, para la próxima, no digo que no tengan apuntes y cosas que apoyen para que puedan ustedes exponer su tema, pero no leerlo todo. Podríamos hacer un podcast con sus predicaciones, pero pues no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, nada más sería ahí la observación. Todos muy bien. Algunos mencionaron su proposición, otros no, pero todos tuvieron estructura, algunos sí mencionaron pasos en específico, otros no, pero hubo ahí como un orden y eso está muy bien, ¿verdad? Con cuestión de tiempo también todos muy bien. Eso está padre, como que cada grupo tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Entonces, ustedes tiempo, bien, información, bien. Nada más que leyeron. Eso fue lo único, pero muy bien, los felicito a todos por su esfuerzo, por su dedicación. El próximo miércoles no vamos a tener clase, ¿ok? Estaba pendiente que yo les dijera si sí había o no. No vamos a tener clase, para que les diría yo que descansen y aprovechen, pero solamente nos quedan 3 clases, ¿verdad? A partir de ese día, el 20 no vamos a tener clase, el 27 sí, y el 4 y el 11 vamos a dejarlo para su siguiente exposición, ¿ok? Va a ser de 10 minutos, 10 mínimo, máximo 12. Y como son 10 alumnos, 11 si no me equivoco. La mitad va a exponer el 4 y la otra mitad va a exponer el día 11. No les voy a decir quién, vamos a hacer sorteo para que todos tengan su predicación lista para el miércoles 4 de diciembre. Así que tienen medio mes para prepararse, para que le dediquen tiempo, no lo dejen para un día antes. Aprovechen que el próximo miércoles no vamos a tener clase, empiecen a buscar su verso. Fíjense, aunque no tengamos clase el miércoles 20, para ese día necesito que todos me manden de qué cita van a compartir, ¿ok? Para la próxima. Para el miércoles 20 Solamente así como el tema, por decirlo así. Sí, solamente la cita. Ah, ok. Si no tienen título, no importa, solamente la cita bíblica que van a utilizar para compartir, esa la necesito para el 20. Yo ¿ok? creo que Bueno. ahorita, que nos mencionaste de todas las exposiciones que dimos y que decías que el estar leyendo, yo creo que es muy difícil, bueno, yo hablo por mí, Sí. que una prédica, yo así a la hora de estar haciendo la prédica, yo digo, wow, el pastor, ¿cómo le hace, verdad? Porque él mismo cuando está dando la prédica, dice, no, si aquí traigo mis apuntes o sea, él se prepara y Sí. pues claro, él está en lo suyo, es su materia, como quien dice, y se mueve como pez en el agua. Yo, pues no, tengo que tener mi apuntador porque si no me pierdo, a lo mejor empezaría a hablar de otras cosas y no de lo que yo estuve investigando y me puse a ver y por eso necesito yo, como quien dice, mi apuntador, porque les decía yo a las compañeras de la célula que les puse yo un juego de barajas para formar unos versículos, que era sacar 3, como si fuera un memorama. Y entonces les dije, traigo otro de preguntas, pero son como no son como las que nos puso Cristi. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Cumbres que estábamos en equipos
y ni así en equipo las pudimos responder, entonces ya no me sentí yo tan mal porque dije, wow, aquí hay maestros y ni siquiera entre todos podíamos resolver. O sea, hay mucho de la Biblia que me falta mucho por aprender, mucho para tener palabra bíblica a la hora que un compañero me está hablando. Sí le hablo de Dios y todo, pero a lo mejor no le doy una cita bíblica porque no me la sé para aplicársela en el momento en que la quiere, sino luego ya si me pongo a buscar, le debí haber dicho esta, ¿verdad? O sea, todavía siento que estoy en pañales. Sí, pero yo no digo que no tengan apuntes, fue lo que les estoy diciendo. Obviamente necesitamos, yo cuando les doy clase, yo tengo mis notas, porque tampoco no soy una máquina. Lo que yo les quiero decir es que si ustedes estudian y tú dices, no, bueno, yo tengo 5 puntos de los que quiero hablar y este punto yo sé, por ejemplo, los que, no sé, Miguel, que mencionaba acerca de la oración. Yo digo, en este primer punto estamos llamados a, del Padre Nuestro, ¿no? De reconocer quién es Dios. Tú, si se supone que estudiaste el tema, tú tienes que saber a qué te refieres cuando dices que tienes que honrar a Dios. Entonces, sí puedes tener tu anotación de qué es lo que quieres decir, pero eso debería estar ya consciente en tu cabeza porque se supone que lo estudiaste. ¿Me explico? Yo no digo que no volteen y, esta frase me gustó, la quiero decir textual porque no la quiero parafrasear. Yo no tengo problema con eso. Pero si leen todo, pareciera que no estudiaron. Les digo, la información estuvo perfecta. O sea, no creo que nadie haya dicho ninguna herejía. Estuvo súper bien. Pero no se trata de eso. Si tú estudias un tema, tú deberías de ser capaz de exponerlo. No digo que sin apuntes, ¿verdad? Pero tú deberías de tener nada más como palabras clave y de, yo sé qué quiero decir con esto y decirlo. Esa es la meta, ¿verdad? Entonces, esfuércense en eso para la próxima vez. Si yo no digo que todos tienen que saber todo, yo, ¿cuántas veces en clase no he querido decirles un verso y no me acuerdo de la cita? O sea, no, hombre, pues yo creo que te voy a quedar a deber porque muy cada mala día me memoria. aumentan Pues los minutos. no me van a quedar, no me van a quedar mal a mí. O sea, es algo que ustedes tienen que trabajar y esforzarse por ser mejores. ¿Sí? En esta no, bueno, en la otra me voy a esforzar y sale tal vez no, pero nos vamos a seguir esforzando. Porque creo que algunos de ustedes dicen que, ojalá que esta materia se diera otra vez. No se trata de estarnos aquí dando vueltas todo el rato en lo mismo, es que ustedes crezcan. ¿Sí? Y para que ustedes crezcan, ustedes necesitan esforzarse. Entonces, los animo y los reto a que para la próxima intenten hacerlo. No digo que no lo hicieron bien, lo hicieron excelente, pero intenten hacerlo mejor. Todos estos puntos que les estoy remarcando que pueden mejorar, inténtenlo, ¿verdad? Porque yo siento que ustedes a veces se meten el pie solos. Sí, O sea, maestra. uno termina de decirle, no, es que no puedo. No, sí pueden, y lo han demostrado a lo largo de la clase. ¿Sí? Decían que no podían y lo han hecho. Sí, pero sé que les ha costado, yo lo sé. No crean que esto también es muy fácil para mí. A mí no me gusta estar frente a público. Si yo fuera nada más tras bambalinas, yo sería muy feliz. Pero Dios nos ha llamado a esto, ¿verdad? Entonces, Maestra, perdón, yo sí escribí porque era mucha la información y no, yo siento que sí agarro, ¿verdad? Sí absorbo, pero no como me gustó explicarlo. O sea, yo sabía que dije, así, si me lamento a memoria, pues no voy a dar todo lo que informé o toda la información no la iba a memorizar. O sea, sí agarré, sí absorbí todo pero dije, para no destantear o quedar mal, ¿verdad? O dar la información mocha, dije, pues mejor la apunto, ¿ah? Lo que yo puedo hacer es,
por decir, y si hago una prédica, la voy a dar con las citas y dar una explicación corta. No sé si me permita, o sea, para poderlo memorizar, porque ya mucha información se... Es que también el chiste no es que se lo sepan todo de memoria, tampoco es que digan un discurso aquí, una efeméride de asamblea. Si tú entiendes el tema, por ejemplo, si... A ver, Magdalena, ¿cuál es tu verso favorito de la Biblia? Mi verso favorito. Tu versículo favorito de la Biblia. El verso favorito, mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué te gusta ese verso? Ese, porque cuando yo estoy enferma o cuando yo me siento, pues sí, por lo regular yo ando mis trabajos, yo doy terapias, mi cuerpo está cansado y mis trabajos muy pesados. Entonces, hay veces no quiero levantarme y esa palabra a mí me levanta, o sea, me levanta en que yo me siento en la orilla de la cama y digo, Señor, me acuerdo de esa palabra y el Señor le digo, solamente usted me da las fuerzas. Y mando que te esfuerces. Y esa palabra a mí me taladra mi corazón y me levanto a como vaya. Ajá, a veces ando bien mala de la presión y me da el aliento, eso me empuja, esa palabra a mí me redarguye hasta el último rincón de mi corazón. Por eso yo la tengo muy presente, esa palabra, porque hay veces ando, ahora sí, devastada, y eso dice mando, o sea, una ordenanza me está dando. Sí, él me está dando una ordenanza, a como esté, yo tengo que levantarme hasta que él me llame a su presencia. Yo tengo que sacar el esfuerzo del esfuerzo, el extracto del esfuerzo, para pararme e irme, ¿sí? Y dejar todo y hacer todo por estar ahí. Entonces, ¿Y entiendes de dónde viene esa fuerza, verdad? Pues de parte de él. ¿Viste? ¿Predicaste de algo que tú conoces? ¿Leíste algo? No, porque es un verso que entiendes, es un verso que vives y es un verso que vive en tu corazón. Cuando ustedes prediquen, ese es el punto. Que prediquen de algo que ustedes entiendan y ustedes vivan. No se necesitan saber las cosas de memoria, necesitan entender de lo que están hablando. Y así pueden exponer sin estar leyendo. Anotas puntos y tú sabes de qué quieres hablar. Si tú para la próxima, Magda, quieres agarrar ese verso para predicar, adelante. Porque vas a poder dar la definición de qué es esforzarse, de qué es ser valiente. Acabas de explicar que es un mandato de Dios porque dice, te mando. Amén. Es ya una predicación de eso. Ok. Tienes desglosado ese verso aquí porque, como dijiste, te taladra tu corazón. Y ese fue uno de los puntos que vimos en clase de lo que tiene que pasar cuando tú estudias un verso para predicar. Que ese verso tiene que ser tuyo, lo tienes que vivir tú, porque no puedes hablar de algo que no conoces. Sí, es maestro. Entonces, ese es el reto. Yo no necesito que se aprendan nada de memoria. Yo, la neta de la clase, yo necesito ver mis puntos, porque de repente digo, ay, se me olvida, pero digo, bueno, tengo esto. Ya me acordé qué les quiero decir, qué quiero que entiendan de este punto. Porque es algo que ya estudié, es algo que ya vi, y Dios me habló el cuatri pasado a través de esta clase. Y me sigue retando ahorita. O sea, les digo, no disfruto mucho el hecho de tener que pararme enfrente y compartir, porque me da pena, me da cosita, pero Dios me ha llamado a esto. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo con ustedes. Yo, o sea, no necesito que se aprendan nada así textual, que vivan lo que van a compartir. Y eso es en general, no solamente en esta clase, en todo lo que ustedes hagan, tienen que vivirlo. Si no, son palabras huecas nada más, es un conocimiento vano que cualquiera puede tener. La diferencia es que ustedes entiendan y comprendan de lo que están hablando, ¿sí? Por ejemplo, yo no te voy a venir a enseñar a ti, Magda, acerca de masajes. Tú sabes eso, tú sabes cómo funciona el cuerpo, ¿verdad? Tú Claro puedes explicarlo sin tener un papel en la mano, porque lo entiendes, porque es algo que vives. Es igual con todos. Y tú vas, por eso les dejé libre que ustedes escogieran su verso. Escojan un verso que ustedes ya
que sea su rema desde hace muchos años, yo no sé, o un verso que Dios les haya dado en algún punto de su vida que sea clave. Adelante. Sí, pero ese es el reto, o sea, que de verdad ustedes comprendan acerca de lo que están hablando. Mayra, ¿quieres comentar algo? Sí, ya saliéndome de eso. Nada más quería preguntar si podemos mandar los apuntes así tal cual los escribimos. Digo, yo traté de escribir lo de los compañeros, pero no está muy bonito que digamos. Sí, O está lo bien. pauso limpio. No, está bien lo que tengan, nada más para ver que sí estuvieron Ok, poniendo atención en clase. sí. Bueno, Necesito ese es el mandar reto. apuntes de ahorita. Sí, de las prédicas de sus compañeros. Tienen hasta mañana para mandármelas por si alguien los quiere pasar a limpio o quiere verlos otra vez. Están en su libertad. Bueno, entonces tenemos... Perdón. Después de la hermana Isa, no alcancé a ver el nombre de la hermana que expuso. Perdón. Es que les apunté arriba el nombre. Había Alma. que- Alma. Gracias, maestra. La maestra, yo no los apunté porque yo como llegué tarde ya habían empezado y no sabía de esa instrucción. Voy a Ok. ver voy a ver la clase Sí, otra vez a para ver si me hacerlo. lo mandas. Está bien. Bueno, entonces ya les dije, 20 no hay clase, 27 sí tenemos clase y 4 y 11 de diciembre tenemos exposición. ¿Ok? De 10 a 12 minutos máximo. ¿Ok? Van a tener un poquito más de tiempo. Igual con los mismos puntos que hicimos esta con el de tema, Sí, estructura, lo mismo me lo tienen que mandar. presentación, Sí. ¿sí? Nada Ah, más que sí. esta vez, si yo veo que alguien está leyendo de más, voy a tener que pararlo y la exposición no les va a contar. ¿Ok? O sea, les digo, sí pueden leer, o sea, obviamente el verso lo pueden leer, el título, todo eso, pero, y a estarse apoyando, pero estar diciendo todo como si fuera poema, no. ¿Ok? O sea que esta nos la pasa Es por porque es la primera. primera. Bueno, es la segunda realmente porque, pues, Sí, sí, la otra. las de audio, Pero la la verdad, otra lo era hicieron muy audio. bien, pero pues le digo, podemos abrir un podcast entre todos porque mientras no los vean que están leyendo, bien. Pero el chiste es también de la exposición es que y es otro punto que nosotros vimos, es que tú conectes con las personas con las que estás hablando. ¿Y cómo vas a conectar con las personas con las que hablas si estás todo el tiempo leyendo? Necesitas hacer contacto visual, necesitas ver cómo están reaccionando las demás personas. Eso es necesario. Entonces, por eso es bueno que no leamos tanto. Entonces, pues échenle ganitas. Tienen suficiente tiempo, tienen casi medio mes, 2 semanas y más. Entonces, no lo dejen hasta el próximo miércoles, este fin de semana. Vayan, les digo, agarren un verso que diga, este verso me lo sé de memoria, me lo sé de pe a pa. A mí nadie me va a estar diciendo de qué habla, ese verso agarren, para que se les haga un poquito más sencillo si quieren verlo así. Y intenten hacerlo más orgánico, intenten practicar, o sea, hagan su estructura de su predicación y pónganse a hablarse ustedes mismos y a ver, ok, primer punto es esto, ¿qué quiero decir con esto? Y ponte a practicar, ok, eso es válido, ¿sí? Porque si tú lo haces así, ya cuando tú estás hablando dices, yo cuando estaba practicando yo dije que quería decir esto y lo aplicas, ¿ok? Entonces... A mí no me gusta ser mala con nadie, pero no me hagan tener que pararles la predicación de la próxima vez, por favor. Se los pido con todo mi corazón. Mándeme hoy. Ya me extendí un chorro, pero ahorita ya. Yo hace cuenta que estaba practicando antes de conectarme, estaba según yo, porque, o sea, en verdad sí estudié todo lo que es el libro de Éxodo, y estaba practicando, pero no, ya cuando me tocó, también me ganaron todos los nervios, o sea, me ganaban los nervios, y por eso digo, no, sí está difícil predicar en frente de público, o sea, aquí que estamos así, luego sentí así como que Como el que se traba la nerviosismo. lengua. Sí, y es Ándale. lo que digo, o sea,
Sí se notó que estudiaron porque sus prédicas tenían sentido. Eso estuvo muy bien, o sea, la información no fue el problema, sino ¿cómo Que decirlo? leímos mucho. La forma. Ajá, la proyección fue el detalle. Oiga, Es, maestra, una pregunta. mm, Ya ve que dijo usted que hay que atraer la atención del público y eso. Ahí, bueno, no sé, pregunta. Ahí incluye, no sé, la forma en que uno se expresa delante de ellos o como. sí, bueno, en este caso tenemos limitantes, ¿verdad? Por el hecho de que sea una clase en línea. Pero cuando tú, o sea, bueno, al menos en las otras modalidades que se dan las clases presenciales, tú puedes como que experimentar cómo reacciona el público cuando tú estás presente. Tiene que ver mucho la postura del cuerpo, cómo te vistes, el volumen de tu voz al hablar. Ese tipo de cosas ayudan a llamar la atención de las personas. Por motivos de la manera en cómo exponemos en esta clase, pues no podemos practicar eso, ¿verdad? Por eso les digo que es práctica completa y total de ustedes, pero, por ejemplo, en este caso sí pueden hacer lo que es la modulación de voz. Pueden jugar con eso porque es lo que tenemos, ¿verdad? Este, pero sí, a eso nos referimos con llamar la atención del público. No que seas un payaso y que tengas que hacer faramayas para que la gente te ponga atención, simplemente con esos Disculpa, me voy a retirar, tengo que esos hacer tarea elementos. de un diplomado. Sí, Norita, no te preocupes, ya, como quiera, ya vamos a terminar, vamos a orar. Dios te bendiga, amiga. Bueno, vamos a orar ya para terminar, porque ya, perdónenme que les quité un poquito más de su tiempo. Pero bueno, vamos a orar. Bueno, Señor, te damos muchas gracias. Te doy gracias por la vida de cada uno de estos alumnos, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que tú has puesto en sus corazones el esforzarse y el conocerte cada día más. Te pido, Señor, que tú los ayudes a mejorar cada día, a crecer en ti, Señor, y que ellos puedan ser exponentes excelentes de tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te pedimos que tú los bendigas a cada uno de ellos y que los guardes, Señor, en lo que resta de esta semana, Padre. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.